La santidad, oiga, no es un tema muy comercial, ¿no? La santidad no es un tema que venda mucho en este tiempo. Es más, es difícil en este tiempo conseguir canciones de la santidad. Toca irse allá a los himnos o a las canciones de hace unos años para poder hablar, para poder escuchar mensajes acerca de la santidad. Pero eso no quiere decir que la santidad haya pasado de moda para Dios. La santidad sigue siendo importante para Dios. Amén. Sí, sigue siendo importante para Dios o no. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es el significado de santo? A ver, recuérdenme ustedes el significado de santo. Aquí lo hemos visto. Apartado, ¿cierto? Separado, con esa idea de consagración para Dios. Separado. Así que si nos vamos con esa definición, pues somos apartados para Dios, somos santos, ¿cierto? Ahora vamos a ver un poco más de ese punto. Pero hay otra cara de ese santo que a veces, como hemos comprendido este otro significado, olvidamos el otro significado. O sea, hay dos caras en el término santo. Uno es apartado, pero el otro es el que normalmente se escucha, ¿no? El de esa pureza de carácter, esa pureza moral, ¿cierto? Ese comportamiento santo. Cuando Dios habla de santo, pues en algunas veces vemos que la palabra de Dios nos habla de esa separación, esa consagración, que está apartado, pero también algunas veces la palabra nos habla de ese santo, de la actitud de esa persona que moralmente hace las cosas correctamente, como Dios quiere, como Dios manda, como es la voluntad de Dios, esa pureza moral. Ahora, ¿qué tan santos esperará Dios que sea su pueblo? 20%, 30%, bastante, mucho. ¿Qué tan santo espera Dios que sea su pueblo? ¿Qué espera Dios de usted que qué tan santo sea? O sea, 90%, 100%, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Hay una historia historia real, ¿no? Año 2003, una iglesia luterana. Estaban en una reunión porque la asamblea querían comprar pues algo para la iglesia, un calentador, algo así. Y entonces pararon un momento a tomar café y salieron los hermanos, una iglesia pequeña, tomaron su café. Después de eso aparecieron 12 hermanos enfermos, muy graves, los llevaron al hospital. Y uno de ellos murió. ¿Y sabe por qué? Porque una de las personas que estaba allí decidió echarle un poquito de veneno al café. Pero le echó nomás un poquito, un poquito. O sea, no fue que ellos tomaron puro veneno, fue solamente el 1%. Si entiende lo delicado que es la santidad, por eso Dios espera es que sea 100% puro, porque a veces vemos que no, es que es un poquito, es que es un poquito nomás. No, pero un poquito hace que ya no sea completamente lo que debe de ser. Y la pregunta para esta noche es, ¿por qué ser santos? ¿Cuál es la motivación? Agradar a Dios. ¿Quién da más? ¿Por qué ser santos? Bueno, ¿qué motivo nos da Dios para que nosotros seamos santos? ¿Qué motivo nos da la palabra de Dios que nos dice que por ese motivo nosotros debemos ser santos? Ser santos porque Él es santo. ¿Por qué no? Amén.
Amén. Vamos a ver 7 motivos por los cuales nosotros debemos de ser santos según la palabra de Dios. El primer motivo, ya ustedes lo dijeron, Pedro capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Y dice la palabra del Señor en primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en unas cosas, en toda vuestra manera de vivir, en todas las áreas de su vida, absolutamente en todo. En toda vuestra manera de vivir. Y dice el 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces el primer motivo para ser santos es porque Dios es santo. Qué responsabilidad. Qué responsabilidad. Ser santos porque Dios es santo. Y más que una responsabilidad, es un privilegio. Ser como Dios. O sea, imagínense, reflejar la imagen de Dios. Él quiere, hay un pasaje que está en 2 Corintios 3:18 que dice que Él quiere que nosotros seamos como un espejo, que reflejemos su gloria, que reflejemos su santidad. Es lo que espera el Señor de nosotros, nos ha confiado eso. Así que nuestra vida y nuestra conducta diaria debe reflejar lo que Dios es. Dígale al que está a su lado, su vida y su conducta diaria debe reflejar lo que Dios es. Amén. O sea, la gente debería ver a un cristiano y ver cómo es Dios. Eso debería pasar. Ven a un cristiano y dice, así es Dios, como ese hermano que vaya. Como ese cristiano. Y entonces la pregunta en este punto sería, ¿qué refleja tu vida ante quienes te rodean? Ahorita estaban haciendo y ya después... La gente debería ver a un cristiano y ver cómo es Dios. Amén. ¿Y qué refleja su vida entre los que lo rodean? Como Dios es santo, nosotros también podemos serlo. Porque es que si no, Él no nos hubiera dicho que seamos santos porque Él es santo. No nos hubiera pedido una cosa que no seamos capaces de alcanzar. Si usted es un hijo de Dios, entonces el Espíritu Santo vive en usted. El Dios Santo mora en su vida y en mi vida. Amén. Así que este punto nos lleva también a pensar qué actitudes, palabras y comportamientos nuestros deben reflejar esa imagen de Dios. ¿Qué cosas en su vida deben reflejar a Dios? Para que las personas vean a Dios a través de usted. Ahora, el segundo motivo por qué ser santos, segunda motivación, porque la santidad es el propósito divino para la vida del creyente. La santidad es el propósito divino para la vida del creyente. Es un propósito de Dios. Amén. El propósito de Dios es la santidad en su vida. Efesios capítulo 1, versículo 4. Escuche lo que dice este versículo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. El propósito de Dios al salvarnos, al salvarlo, no es solamente facilitar su vida o alegrarle los años que usted tiene en la tierra, ¿cierto? Uno dice, conocí al Señor, ojalá que se vayan todos los problemas que yo tengo, vivir relajado. ¿A cuánto les gustaría eso? Suena chévere, ¿cierto?
Pero entonces tenemos que poner mucho cuidado, porque si nuestros ojos están puestos en eso, en vivir una vida fácil, una vida cómoda en la tierra, se nos está olvidando un propósito muy importante. No es muy importante, el propósito más importante. La santidad no ocupa un lugar secundario entre los objetivos que Dios tiene para nuestra vida, sino que es el objetivo supremo de Dios para nosotros. Ese es el objetivo supremo de Dios para nosotros, la santidad. Mire, aquí lo dice, según nos escogió en Él, cuando fuimos a la iglesia. ¿Dice allí o no? ¿Cuándo nos escogió en Él? Ni siquiera en la fundación del mundo, dice antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la creación del mundo ya el Señor nos había planeado y nos había dado un propósito, un objetivo de que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ser santos es un llamado para cada uno, amén. Para cada uno de los que estamos aquí. Es un llamado personal, ser santos, pero también es un llamado para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es la novia. Amén. La iglesia es la novia. Y dice en Efesios también, capítulo 5, versículo 26. Bueno, voy a leer desde el 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin, mire el propósito, ¿a fin de qué? De presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como iglesia nos vamos a presentar con el novio, que es el Señor, para esas bodas del Cordero. Y Él se ha propuesto a presentarse a sí mismo una iglesia radiante, gloriosa, sin mancha ni arruga, intachable. La idea del Señor es, o la idea es desposarnos con el Señor. Y esa idea debería motivarnos a invertir nuestros años en buscar la santidad. Me voy a presentar con el Señor para ese momento especial. Debo prepararme, amén, para ese momento. Si le motiva eso, lo veo pensativo, preocupado, meditabundo. No, pero está bien que se preocupe, es mejor que se preocupe porque esto es un objetivo muy importante. Entonces, eso debe ser un objetivo supremo y máximo para nosotros, porque es un anhelo supremo y máximo para Dios. Es un objetivo muy importante para Dios, nuestra santificación. Él espera encontrarse con nosotros y poder recibirnos, ¿cierto? Esta es mi esposa, esta es mi novia, que yo pagué con sangre para poder tenerla aquí en el cielo. Eso es lo que el Señor espera, amén, de la iglesia. Y entonces la pregunta aquí sería, ¿tiene usted la misma meta que el Señor ha trazado para su vida? ¿Se ha propuesto esa meta, crecer en santidad, alcanzar la santidad en su vida? ¿O cuál es su objetivo para vivir? ¿Cuál es su meta? ¿En qué usted ha hecho sus planes, sus proyectos y usted se ha enfocado? Y mire si esa meta sí va de acuerdo a la meta del Señor para su vida. Amén. Y que desde que usted se levante por la mañana, ese sea un propósito. Desde que nos levantemos, desde que nos despertemos, abramos nuestros ojos, sea eso, crecer en santidad. Amén. Arrodillarnos, ponernos en las manos de Dios. Señor, santifíqueme en este día, guíeme a tomar buenas decisiones, porque eso sí, téngalo por seguro, que en el día se le van a aparecer situaciones para todo lo contrario.
para que no alcance la santidad, para que se le salga el mal genio, para que se le salga el orgullo, o para que le dé la pereza, o para hacer cosas que no hacen parte del propósito de Dios. Tercer motivo, ¿por qué debemos ser santos? ¿Por qué ser santos? Porque Jesús murió para librarnos del pecado. Amén. Jesús, ¿por qué murió? Para librarnos del pecado. Gálatas capítulo 1. Versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para que sigamos viviendo igual que siempre. ¿Dice así ese versículo? No, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesús murió para librarnos del pecado, o sea, entienda este punto. Si el Señor murió para librarnos del pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿Sí tiene lógica? ¿Tiene sentido eso? Entonces, asegurar nuestra salvación no fue un asunto sin importancia para Dios. Fue y es una obra de sacrificio. Librarnos de nuestros pecados. Pero muchas veces, ¿sabe qué pasa? Recuerde que nosotros decimos que Jesús es nuestro Salvador y es nuestro Señor, ¿sí? Jesús es Salvador y es Señor, pero muchas veces rechazamos el derecho de Dios de reinar en nuestra vida. Como Él es Señor, Él debe reinar en nuestra vida, pero a veces no le damos ese derecho al Señor. Y recordemos, a ver, esto es principio del Evangelio. ¿La paga del pecado cuál es? La muerte. Por eso nuestra redención, nuestra salvación fue costosa. ¿Qué exigió nuestra salvación? Muerte. El sacrificio, ¿cierto? Del Señor en la cruz. La muerte de un sustituto que nunca había cometido pecado y que recibió voluntariamente todo el peso de la ira de Dios al morir por el pecador. Hay una frase que me gustó mucho aquí de un señor J.C. Ryle, dice, sin duda alguna, el alma del hombre que piense en todo lo que sufrió Jesús. ¿Cuántos piensan en todo lo que sufrió Jesús? ¿Qué sufrió Jesús? Humillación, fue azotado, fue golpeado, fue escupido, fue ofendido, fue desnudado, fue clavado en esa cruz, fue abierto su costado, le pusieron corona de espina. Entonces dice, sin duda alguna, el alma del hombre que piense en todo lo que sufrió Jesús y persiste en aferrarse a los pecados que causan ese sufrimiento, debe estar enferma. Fue el pecado lo que clavó la corona de espinas. Fue el pecado lo que atravesó sus manos, los pies y el costado de nuestro Señor. Fue el pecado lo que lo llevó al Getsemaní, al Calvario, a la cruz y a la tumba. Sería muy duro nuestro corazón si no odiáramos al pecado y nos esforzáramos por deshacernos de él, aunque eso signifique cortarnos la mano derecha y sacarnos el ojo. ¿Qué tal esa frase? No podemos pensar en el sufrimiento del Señor por nuestro pecado y seguir viviendo como si nada. O sea, es contrario, ¿cierto? Como que no tendría lógica. Entonces, cuando toleramos nuestro pecado y rehusamos apartarnos de él, estamos despreciando el amor y la gracia de Cristo, pisoteamos su cruz. En Hebreos dice, pisoteamos su sangre cuando hacemos eso. Y estamos desechando su muerte en sacrificio por nosotros. Entonces Jesús no derramó su sangre para que tengamos un pasaporte a la felicidad y al cielo, y al mismo tiempo seguimos satisfaciendo nuestros malos deseos,
la envidia, el orgullo, la pelea. No es un pasaporte, vea, tiene el pasaporte para que viva feliz aquí y para que se vaya para el cielo y continúe. No, tiene que haber un cambio en nuestra vida. No podemos seguir aferrados a nuestros vicios, a nuestras críticas, un espíritu crítico. Estos días hablamos del no juzgar, ¿cierto? Yo no sé si alguno se identificó con esa palabra del no juzgar y si el Señor nos habló algo en eso. A mí me habló mucho acerca de la crítica, del juzgar a los demás, del orgullo, del egoísmo. Porque es que es muy fácil mirar los pecados de los demás. ¿Usted nota pecados en los demás? Es fácil, pero no nos gusta mirar a nuestro corazón. Y es que tal persona no ama al prójimo. ¿Y nosotros? ¿Amamos más al prójimo o nos amamos más a nosotros mismos? Sinceramente. Entonces tenemos que pensar en todo eso. La pregunta aquí es, ¿cómo pues seguimos pecando tan tranquilamente contra un Salvador tan grande? Cuarto motivo, ¿por qué ser santos? ¿Sabe por qué ser santos? El cuarto motivo, porque somos santos. Somos santos. Si recuerdan, hace unos días nosotros leíamos, estudiamos primero a los Corintios y era muy curiosa la frase con la que empezaba primero a los Corintios. Después del saludo de Pablo en el capítulo 1, en el versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces, o sea, son santos, pero son llamados a ser santos. Entonces, si son santos o no son santos, están en el proceso. El versículo, primero a los Corintios 1, 2. Entonces, ¿por qué ser santos? Porque somos santos. El apóstol Pablo utiliza esta palabra muchas veces para referirse a todos los creyentes, a los santos. También lo veía en el libro de los Hechos. Dice, a los santos. ¿Por qué? ¿Cuántos aquí son santos? Porque eso significa, recuerde que al principio estábamos hablando del término. Cuando hablamos de santos, el significado es apartados, a los que han sido apartados para el Señor. Entonces ya somos santos, ya somos apartados, ya somos consagrados para el Señor. Pero lo irónico aquí es que muchas veces a estos que, por ejemplo, el apóstol Pablo llamaba santos, no se comportaban como santos. Por ejemplo, lo veíamos en Corintios, ¿no? ¿Se acuerdan de los pecados que había en la iglesia a los Corintios? Divisiones, fornicación había, Padre Celestial, idolatría, Padre Celestial. Eso había una cantidad de cosas en ese, pero aquí Pablo le está diciendo santos, porque, o sea, hay un motivo por qué él los está llamando santos. Sí, sí, o sea, en el lenguaje sí, pero había una motivación también. ¿Cómo? ¿Sino qué? Ellos eran santos, pero no se comportaban como santos. Algunos, ¿no? No podemos decir que toda la... pero sí, no, tampoco vamos a decir que es solamente a ellos, pues también si se aplicara en este tiempo podría suceder lo mismo. Pero es por un motivo también. Es porque esa palabra quiere confrontar a la persona. Es que si yo le digo o el testimonio que cuenta el papá de Miel San Marcos, de Josué, o lo cuenta Josué, ¿no? Acerca de su padre que entraba de la rumba, todavía con los tragos y en la cabeza, y el papá ahí lo recibía y decía, ahí entró el siervo de Dios. Y no se lo decía
por ironía, no, lo está diciendo con un propósito. Usted es siervo de Dios. Y dice que ese día, ese hombre, su corazón se quebrantó. Dijo, ¿cómo que el siervo de Dios? Mi papá me ve como un siervo de Dios, Dios me ve como siervo de Dios. Y dice que eso lo confrontó y que tuvo que abandonar eso y cambió su vida. Ese es el motivo. Tiene que confrontar. Que usted sepa, no es que yo soy santo. Y entonces si soy santo, ¿cómo voy a vivir? ¿Cierto? Si es santo, ¿cómo va a vivir? Pues no puede vivir como los pecadores. Tiene que vivir de una manera diferente. Por eso Pablo utiliza tanto esta palabra para dirigirse a la iglesia, para confrontarlos. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, estas cosas no se pueden ni mencionar. Ustedes no pueden hablar como los del mundo. ¿Por qué? Porque ustedes son santos. Entonces, si usted es santo, porque el Señor también hizo una obra en su vida, ¿no? Y en mi vida, ¿en cuántos el Señor ha hecho una obra? Y dice que somos nuevas criaturas, ¿cierto? El Señor nos ha transformado nuestra naturaleza. Entonces, ¿cómo debemos nosotros de vivir? Entonces, si es un santo, si es un hijo de Dios, o voy a preguntar, ¿es un santo? ¿Usted es un santo? Algunos se quedan mirando como preocupados, porque si en esta pregunta ni para qué pasó a la segunda. A ver, ¿es santo sí o no? Amén. Entonces, si es un verdadero hijo de Dios, la respuesta es sí, es santo. Amén. Ahora, la segunda pregunta, ¿vive como santo? Esa es la pregunta. Ahí sí tenemos que meditar. No tiene que meditar. Mire, si es un verdadero hijo de Dios, la respuesta es sí, aunque no a la perfección, pero es el anhelo de mi corazón. Amén. Esa es la respuesta correcta. Y creer que por su gracia, por su misericordia, por su ayuda, voy a crecer en semejanza a Cristo. Amén. El más interesado en ayudarnos a que crezcamos a la semejanza de Cristo y que crezcamos en santidad es el mismo Dios. Él es el más interesado y Él nos va a ayudar. Amén. Ahora, quinto motivo. ¿Por qué ser santos? Porque nuestra intimidad con Dios depende de ello. Esa es interesante. ¿Cuántos creen aquí que debemos tener comunión con Dios? Y para esa comunión es necesario la santidad, ser santos. Un versículo que me pareció muy interesante, Proverbios capítulo 3, versículo 32. Dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Esa palabra santo, justo, recto, se relacionan, ¿no? Su comunión íntima es con los justos. No con el perverso, no con el pecador. Porque el otro día hablamos de eso, ¿no?
de que Dios ama, no, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Sí, dice así el dicho, ¿cierto? Que por cierto no está en la Biblia y pues contradice lo que está aquí, porque Jehová abomina al perverso, el que hace pecado. Ahora, lo que sí dice la palabra es que de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Nos ama a todos por ser su creación, pero no que él ama al perverso, al pecador. Ay, tan lindo como está pecando. No, obviamente él quiere que sea salvo, que se arrepienta, no que siga siendo pecador. Entonces, ese es el deseo de Dios, tener esa comunión, esa intimidad. Y entonces, ¿usted anhela experimentar una relación más íntima con Dios y disfrutar de la realidad de su presencia? Amén. Ese es un anhelo que yo creo que tienen todos los hijos de Dios, ¿cierto? Tener esa comunión con Dios y sentir su presencia. Que no sea solamente la historia que está en el libro, no, sino que lo que está aquí yo pueda vivirlo, que yo escuche al Señor hablándome, que yo sienta la presencia del Señor continuamente, que haya esa comunión. Y en algún momento el salmista hizo la pregunta en el Salmo 24. Dice el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? O sea, ¿quién va a estar allá con el Señor? Y entonces la respuesta, el versículo 4 es, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. O sea, santo. ¿Quién puede estar en el lugar santo? Los que tienen un corazón santo y una vida santa pueden acercarse a Dios. Entonces, uno no puede aferrarse a su impaciencia, a su glotonería, a la pereza, al mal humor y al mismo tiempo tener comunión con Dios. Uno enojado, lleno de ira, con odio contra el otro, ahí no hay comunión con Dios. Olvídese. Ahí sí se fue la palomita del Espíritu Santo y le arrimó fue el gallinazo ahí. No está la presencia de Dios, no hay esa comunión con Dios. Tenemos primero que sacar todo eso para poder estar en esa comunión con Dios. Y es que uno lo vive en las relaciones con las personas, ¿cierto? Una persona que le engañó, que le hizo daño a usted y después, ay, a mí, venga, usted se siente en comunión con esa persona, ay, sí, venga, usted el que me engañó, que me mintió, que me puso por allá, mejor dicho, habló lo peor de mí. No, cuando los muchachos la embarran o se salen de la casa enojados, tratando mal a los padres, al rato cuando vuelven, ay, mi papá, mi mamá, que yo los quiero mucho. No, se siente mal, ¿cierto? Y entra más bien como, esperemos ahora cómo solucionamos esto. Porque la comunión necesita. Y ni qué decir de la pareja, de las relaciones de pareja. Padre Celestial, esos esposos dañan la comunión. Y las esposas, mejor no digo nada. Padre Celestial. Pero se necesita, ¿cierto? Para que haya comunión. Para que haya comunión tiene que haber una buena relación, tiene que eh, hacerse las cosas bien. Entonces nosotros podemos cantar alabanzas, podemos ir a conciertos, podemos ir a conferencias, podemos, ay, es que ese predicador habló tan bonito, me hizo llorar. Sí, pero si usted no abandona el pecado, olvídese que no va a haber comunión con Dios, así llore, así cante, así sea lo que sea. Hay que sacar lo que no es de Dios de nuestra vida para que pueda haber esa comunión. El sexto, Padre Celestial. Sexto motivo de por qué ser santos. Porque viviremos por la eternidad en una ciudad santa.
Amén. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. ¿Cuántos van a irse a vivir allá a esa ciudad? Dice el versículo 2 de Apocalipsis 21. Yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Cómo se le llama a la ciudad? La santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y mire lo que dice el versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad. ¿La gran ciudad qué? Santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y el capítulo 22, versículo 19, dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Y de dónde más? Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Esa ciudad es una ciudad santa. Entonces, si usted se va a ir a mudar, si usted se va a mudar a vivir allá, pues hombre, a ver, usted le dicen, se va a ir a vivir a ver, un lugar que sea bien caliente, a Santa Marta. Ay, tan rico. Se va a ir a vivir a Santa Marta. Usted entonces va a empacar su traje de nieve, los esquís, el gorro para la nieve, ¿sí? Eso usted no lo necesita ya, ¿sí o no? A los que se han trasteado. Uno cuando se trastea, mira qué puede dejar, ¿sí o no? Lo más viejito, por ahí lo que estorbe, que usted dice, apuesta que cuando se pasa en un lugar que está bien bonito, uno dice, no, pero esta mesita, hombre, me la regalaron, pero no, esto sí no combina en esa casa. Eso no hace sino estorbo. ¿Cómo hago para llevarme esto para allá? Toca mirar a quién se lo regala, por dónde lo deja, pero eso no se lo lleva para allá. Imagínense nosotros que vamos para el cielo, para la ciudad santa. ¿Qué tenemos que llevar para allá? ¿Sí o no? Lo otro no combina. Lo que no sea santidad, lo que no sea agradable a Dios, no combina allá. Y entonces, cuando usted piensa en su destino final, en lo que debe hacer para ir allá, ¿usted está pensando en esa mudanza? ¿Qué cosas tiene que empezar a dejar aquí? Mejor dicho, ¿se está preparando para la mudanza para allá a la ciudad santa? Y es que, o sea, a ver, es una ciudad santa. Y si uno no disfruta de la santidad aquí, allá se va a aburrir. Porque sí, porque allá es santidad. Allá todo es santo. Allá donde usted ve los letreros, santidad al Señor. Entonces, si no le gusta la santidad, complicado. Sino que es que hay un problema, ¿no? ¿Cómo nos han pintado la santidad? Entonces, ¿la santidad qué es? Una gente que viste de una manera así como toda aburrida, que mantiene seria. O la santidad, no, una persona que está por allá en un lugar lejano, en un monte, no habla con nadie. Esa es la santidad que muchas veces nos han pintado, pero eso no es la santidad. Bueno, eso podrá ser una manifestación de la santidad, pero la santidad tiene que ver con nuestra manera de vivir día a día. Tiene que ver con nuestros motivos. A mí me cuestiona muchas cosas. Cuando yo veo algo que yo sé que no es agradable a Dios y por un momentico como que me agradó y yo digo, venga, ¿qué está pasando? Eso no le agrada a Dios. ¿Sí o no? Entonces uno tiene que pensar en eso. Que no crea que a veces le pasan la de vuelta mal y uno, no, venga, ¿cómo así? La de vuelta está equivocada, Señor, mire. ¿Cierto? Cuando es más fácil salirse de un problema mintiendo. Ahí tiene que verse reflejada la santidad y puede sentir la tentación de mentir, pero no, venga, uno tiene que cuestionarse. El hecho solamente de que le venga el pensamiento tiene que llevarlo uno a cuestionarse esas cosas.
Entonces nosotros tenemos que entender lo que es la santidad. La santidad produce gozo. ¿Cómo que no? Está concentrado. Amén. La santidad produce gozo. Oiga, qué cosa más bonita, qué cosa más tranquila que mi esposa me pueda coger el celular cuando ella quiera, abrirlo donde lo quiera, mirar los chats que ella quiera. Y yo estoy fresco. Ay, no, venga, no me vaya a coger el celular. Oiga, eso es una tensión. Y mi esposa va a pasar, yo dejé el celular allá encima de la mesa y va a pasar por allá. Y yo no sé la gente cómo hace para vivir así. O sea, ahí no hay gozo. ¿Sí o no? Eso es una tensión y es una preocupación. No, porque la santidad da esa tranquilidad. ¿Usted dónde va? Va tranquilo. Uno puede pasar por la noche aquí tranquilo por esta calle porque uno no le debe a nadie. Está oscuro, está solo. Bueno, pues tampoco, si dicen que están robando, pues tampoco lo vaya a hacer, ¿no? Pero uno sabe que no le debe a nadie. Vaya el que tiene una deuda por ahí pendiente, el que debe algo y verá si está tranquilo. Hay gente que no pasa ni tranquila por la esquina de la casa porque le debe al de la tienda. Ahí no hay gozo. Entonces la santidad trae gozo, trae tranquilidad, trae paz. Y es que, mire, en el cielo dice que no va a haber tristeza, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber muerte. Nada de eso va a haber. ¿Sabe por qué no va a haber eso? Porque no hay pecado. Por eso no va a haber nada de eso. Allá no caben esas cosas. Amén. Entonces tenemos que pensar en eso. Y la última, séptima, ¿por qué ser santos? No, esa fue la primera. Porque el bienestar de otros depende de eso. Deuteronomio 12:28. 12:28 dice así: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Decía un predicador, la más grande necesidad de mi pueblo es mi propia santidad, decía el predicador. La necesidad más grande que tiene mi iglesia donde yo estoy predicando es mi propia santidad. Esa es la necesidad más grande. Y esa no es solamente la necesidad de los pastores, es la necesidad de todo cristiano. Esa es la más grande necesidad. Esa es la más grande necesidad de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus amigos, de sus colegas. No es su amistad, no es su servicio, no son sus capacidades, no son sus recursos económicos. Esa no es la necesidad más grande que ellos tienen de parte suya. Ni siquiera, ya le voy a decir, porque ahorita de pronto me van a mirar raro, ni siquiera es que usted les testifique de Cristo. Esa no es la necesidad más grande. Qué locura, ¿cierto? La necesidad más grande, lo que ellos necesitan ver es el reflejo de Dios en su vida. Amén. Yo no sé si les he contado mi testimonio, sí, un poco de veces. Yo no llegué porque me predicaron muy bonito. Yo no llegué porque me convencieron con razonamientos lógicos. Me convencieron por la vida de una mujer santa. Yo vi a esa mujer y es tan bonita la vida de esa mujer. No tiene problemas con nadie, siempre está de buen genio, con un buen carácter. En la iglesia inclusive no tenía ningún liderazgo, no la tenían como alguien, pero para mí esa mujer es un reflejo de Dios. Y yo llegué por eso, por ese testimonio. Ella testificándome, quizás nunca me hubiera convencido porque yo tenía una cantidad de argumentos en mi cabeza que Padre Celestial, pero me evangelizó con su forma de vivir. Amén. Entonces muchas veces nos la pasamos en la casa peleando con nuestros hijos para que vayan a la iglesia, con el esposo vaya a la iglesia, le da bibliazos en la cabeza y lo manda para el infierno un poco, a condenar en el infierno. Ya lo están esperando el diablo con ese tenedor para chuzarlo y para quemarlo allá. Pero si usted
con su testimonio demuestra quién es Dios, esa persona más fácil va a llegar. Con ese amor y con ese reflejo de Dios. Sus vecinos van a llegar con ese testimonio. También nosotros que nunca le testificamos a esa persona, nosotros estábamos avergonzados con Dios. Cuando vimos que esa señora llegó a la iglesia, esa no era la vecina, sí es la vecina. Nosotros nunca le compartimos, pero yo la invité a la iglesia. Cuando llega agradecido, Dios los bendiga. ¿Sabe yo por qué vengo a la iglesia? Por ustedes. Nosotros somos los más sorprendidos. Llegó por nosotros, sí. No sé qué vio porque pero algo vio y eso fue lo que la trajo a los caminos del Señor. Ese es el poder transformador del evangelio. Amén. Una vida transformada. Eso toca más que cualquier otra cosa. Su vida puede producir en otra persona hambre y sed de Dios. Que la persona lo vea a usted y quiera tener eso que usted tiene. Amén. Padre Celestial, estábamos pidiendo lluvia. Aleluya. Amén. Está lloviendo durísimo. Bueno, quiero que me acompañe a Romanos capítulo 5. Versículo 15. Amén. Romanos 5:15 dice, a ver, ¿cómo dice? Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, de Jesucristo. ¿Cuántas personas salieron afectadas por el comportamiento de uno, de Adán? ¿Cuántas personas salieron afectadas? Toda la humanidad. Por el pecado de uno solo. Entonces, yo creo que Adán nunca pensó en que un pecadito chiquito, porque es que ni siquiera podemos decir que fue un pecado muy grande, ¿no? Para nosotros. Pero mire, un pecadito todo lo que causó. La muerte espiritual para toda una descendencia. Que ya las personas no pudieran estar en el huerto del Edén. Dañó y afectó toda la historia humana. Pero mire lo que también dice, por el don de uno solo, muchos recibieron la salvación por la obra de uno. Amén. Entonces, nuestro testimonio sí es muy importante. Nuestra santidad impacta en el bienestar de otras personas, en su salvación. Entonces lo mismo, nosotros no nos alcanzamos a imaginar cuántas personas salen afectadas o bendecidas por nuestra vida, por la forma en la que vivimos nosotros. Lo que más necesitan ver los demás en nosotros es el reflejo de lo que Dios es. Amén. Entonces, este debería ser un motivo que nos aliente cada día, que nos rete cada día
a no complacer la carne, sino a pensar en el efecto de lo que una decisión puede causar en los demás. Amén. Que cuando nosotros vamos a actuar, eso que puede causar en mi familia, en mis amigos, en mis vecinos. Porque eso sí, póngale la firma, que el día de mañana el pastor se puso por ahí a alegar con cualquiera de los vecinos, eso va a causar un impacto. Como también yo sé que muchos vecinos ya tienen un concepto allá de quién es el que vive allá. Ese no es el de la iglesia. Y tienen un concepto bueno o malo. Yo espero que sea muy bueno. Porque todo lo que yo hago siempre lo hago pensando en eso, ¿no? Y yo creo que todo lo que hacemos debemos hacerlo pensando en eso, en la salvación de las demás personas. Amén. Entonces, a ver, ¿por qué preocuparnos por ser santos? Dígame, ¿qué motivos tenemos para ser santos? Porque Dios es santo. Amén. ¿Por qué más? Porque Jesucristo murió para liberarnos del pecado. Por eso el pecado no debe estar más en nuestra vida. Obedecer los mandamientos. ¿Pero por qué obedecer los mandamientos? Amén. Porque la santidad es el propósito divino para la vida del creyente. Amén. La santidad es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Por qué más? Porque somos santos. Porque somos santos. Porque vamos a vivir por la eternidad en una ciudad santa. Amén. ¿Por qué? Mi intimidad, mi comunión con Dios depende de eso. Amén. Y por último, porque el bienestar de otros depende de eso. Amén. Yo no sé si a usted le confronta estos motivos que tenemos para ser santos, pero quiero decirle que a mí me preocupó. Y si de pronto, porque a veces a uno se le olvida la importancia que tienen ciertos temas en nuestra vida, ¿no? Y cuánto más este que es tan importante. Y me llevó a revisar muchas cosas de mi vida, a revisar las películas, las redes sociales, ya la música, eso ya no peleo con la música, gloria a Dios. La televisión que uno ve, el tiempo, cómo lo está utilizando. Así que yo lo invito para que estemos de pie y vamos a orar. Esta es semana de santificación y lo que el Señor quiere es santificar a su iglesia. La santidad no la podemos medir con la persona que vive al frente de nosotros, con el otro cristiano, con el líder, ni siquiera con el pastor. La medida de la santidad es Dios. Amén. Él es la fuente de la santidad y es la medida de la santidad. Entonces, cuando pensemos en santidad, tenemos que pensar en Dios. No piense que es que esta persona hizo, que esta persona dijo, que que va a la iglesia. No, no se fije en eso. Mire para el cielo. Piense en Dios. En qué tan santo es Dios y qué tan santo Él quiere que nosotros seamos y lo que Él espera a través de todo eso. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Señor, cuando Cristo vino a esta tierra, Señor, tú primero enviaste a un profeta, a Juan el Bautista, a bautizar con agua para perdón de pecados, para purificar, para santificar a tu pueblo, para que pudiera encontrarse con el Señor y Salvador. Señor, necesitamos nuevamente ser purificados, ser santificados por el agua de tu palabra, Señor, así como desciende en esta noche la lluvia, Señor, que limpia,
que purifica, Señor, que trae vida. Asimismo te pedimos que en esta noche, Señor, tu palabra santifique nuestro corazón, tu palabra nos limpie, Señor, como cantábamos, que el poder de tu sangre preciosa nos santifique. Señor, mira a lo más profundo de nuestro corazón. Muchas veces, Señor, nos justificamos a nosotros mismos, pero debemos compararnos, Señor, no con la santidad del vecino, sino con tu santidad, Señor. Debemos mirar nuestro corazón, Señor. Debemos mirar nuestras motivaciones. Señor, escudriña en nuestro corazón y mira todo aquello, Señor, que no es tuyo. Esas palabras, Señor, que a veces decimos, Señor, porque no son solo las palabras, es la fuente de donde salen esas palabras, lo que hay en el corazón, Señor. A veces, Señor, puede llegar esa tentación y no hacemos ciertas cosas que son pecado y nos sentimos felices porque no las hicimos, pero no revisamos por qué en nuestro corazón había algo que nos motivaba a hacer aquello que a ti no te agrada, Señor. Allí queremos, Señor, que tú mires, que tú saques, Señor, los motivos que hay en nuestro corazón, Señor. Y cuánto más, Señor, cuando nos hemos dejado llevar por nuestra carne, cuando hemos peleado, Señor, cuando nos hemos dejado llevar por la crítica, por el orgullo, Señor, cuando hemos ofendido, Señor, a los que están a nuestro alrededor, aún a los de nuestra propia casa, a los que decimos que son los que más amamos, Señor, y no nos comportamos como tú quieres. Señor, tú nos has llamado a ser santos y tenemos motivos suficientes para ser santos. Ser santos porque tú eres santo y porque tú has puesto de tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. Porque ese es tu propósito, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Señor, presentar una iglesia santa, sin mancha ni arruga, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, que seas tú quitando toda mancha y toda arruga de tu iglesia, Señor, porque nos presentaremos contigo, Señor, porque queremos vivir en una eternidad contigo en esa ciudad santa, Señor. Hoy oramos, precioso Dios, para que tú seas obrando de una manera poderosa, porque no es en nuestras fuerzas, es tu gracia y es tu poder la que nos ayuda a ser santos, Señor, pero no permitas que nos conformemos con menos, Señor. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús, Señor, y si en el pasado, Señor, si en el año pasado, aun si en el mes pasado, Señor, estaba haciendo cosas que no te agradaban, hoy en el nombre de Jesús me levanto, Señor, con esta palabra y tomo esa palabra, Señor, de santidad para mi vida, Dios, y acudo a ti, Señor, para que envíes de tu presencia, de tu poder y seas obrando en mi corazón. Obra, Señor, obra en mi corazón y muéstrame todo aquello que a ti no te agrada. Señor, y en el nombre de Jesús te pido que perdones. Preséntele al Señor aquellas cosas por las que le tiene que pedir perdón. Dígale, Señor, perdóname por todo aquello que estorba, por todo aquello que mancha, por todo aquello que contamina, Señor, mi vida. En el nombre de Jesús no lo quiero en mi vida. Se va de mi vida, Señor, todo lo que ha querido contaminar mi corazón, todo mal deseo, Señor, se va de mi vida. Precioso Dios, obra. Obra, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Seas tú obrando, seas tú obrando. Se va, Señor, todo lo que no te pertenece. Se va, Señor, en el nombre poderoso.